Modificaciones en el estatuto docente y específicamente en el título 6 de esta ley, ¿no? Lamentablemente no hay más información de esto, decíamos hoy, pero está en línea Martín Barrio Nuevo, que estuvo en esa reunión, y lo vamos a saludar. Martín, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo fue esa reunión? ¿De qué se trató? ¿En qué consiste esta modificatoria? Es un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado. Yo no estoy en la Comisión de Educación, pero participo activamente en este tema. Y bueno, recibimos ayer desde la Comisión de Educación y otros senadores a la ministra, ¿no? Antes habíamos recibido a los gremios también. Sí. Tiene que ver, por un lado, lo fundamental, el núcleo de la modificación tiene que ver con que los cargos directivos en las escuelas técnicas sean cubiertos por docentes técnicos, digamos, docentes que vengan de la educación técnica y que tengan la formación técnica. Y esa especificidad me parece que es algo muy importante, es algo que no estaba demasiado definido o poco definido en realidad en el texto como quedó del estatuto. Y la verdad que es una modificación sobre la cual no hay diferencias ni en el oficialismo, ni en la oposición, ni tampoco con los gremios y el ministerio. Sí hay una diferencia en... perdón. No, por favor. Sí hay una diferencia respecto de un artículo en particular que tiene que ver con los preceptores. También la norma, así como dice que los directivos deben ser docentes de la educación técnica, también pide que los preceptores lo sean, y allí, bueno, nos encontramos con por un lado una oposición de un grupo importante de gremios, salvo el del gremio de educadores técnicos, y por otro lado nos encontramos con una realidad, que la inmensa mayoría de los preceptores son de educación primaria, son maestros de primaria, no solo en la educación técnica, sino también en la educación secundaria. Y entonces revertir esa realidad no es tan fácil. Bueno, estuvimos debatiendo y sobre ese punto todavía hay algunas discusiones, ¿no? Pero la verdad es que es un proyecto que, respecto del núcleo, de lo más importante, es algo importante que valga la redundancia, que salga, ¿no? Claro. Algo que no me queda claro, Martínez, ¿es una ley? ¿Lo que están ahora tratando ustedes es una modificación? Es una modificación del estatuto docente. El estatuto docente es una ley. Okay. Lo que pasa es que esto dice... Es una modificación del capítulo de enseñanza técnica. Claro, o sea, lo que están tratando ustedes es una modificatoria, digamos, del estatuto. Es una modificatoria del estatuto, del capítulo de enseñanza técnica y formación profesional. Y los gremios que no son técnicos, por supuesto, se oponen porque eso limita, digamos, que... se oponen a la parte esta de los preceptores. Respecto de los cargos directivos, no hay oposición, y hasta es lógico, ¿no? Y claro. Lo que no es lógico es que la norma diga lo contrario hoy. Respecto de los preceptores, sí, porque además los que se inscriben para ser preceptores mayoritariamente son maestros de primaria. No hay tampoco un gran interés de los profesores de secundaria en integrar las nóminas de preceptores. De hecho, la inmensa mayoría de preceptores son maestros de educación primaria. Son segundos cargos, digamos. El preceptor es un segundo cargo, básicamente. Exacto, así es. Lo que funciona. vimos... Y en muchos casos es también el inicio, el arranque de la carrera docente. La información que viene es que proponía modificar el título sexto de la ley 3723, y el capítulo sexto es muy escueto, está más bien contenido en el título siguiente, lo que estamos discutiendo, que es cómo el sexto específicamente es cómo se inicia, con qué cargo se inicia, ¿no? Que es con el de menor jerarquía, y después todo se amplía en el capítulo siguiente, ¿no? ¿Esto es lo que discutimos? Sí, por eso tiene que ver con toda la carrera, pero fundamentalmente es esto que te decía antes, no hay tanta modificación en el cargo, que es lo que tiene el problema de la educación técnica, que además quedó solapado de cuando todavía se regía por la ley nacional. Incluso hoy hay docentes y directivos que tienen cargos nominados en la ley nacional, cuando las escuelas técnicas eran todavía nacionales, antes de la transferencia. Y entonces
por allí sí hay algunos cambios y recetar situaciones que hoy están ocurriendo, pero lo fundamental es lo que te decía antes, Okay. No tanto por dónde inician, está bastante claro desde el docente, ya sea del área técnica, del maestro de taller o el docente en la parte teórica, y se inicia también en los preceptores, ¿no? Martín, en esta mesa de diálogo estuvieron presentes las autoridades de educación y la consulta es si estas modificaciones deberían traer aparejado también mayor capacitación para los docentes. ¿Cómo sería ese trabajo posterior también? Sí, bueno, hablamos bastante al respecto, ¿no? Por un lado estamos viendo la necesidad. Respecto al tema de preceptores, evidentemente de una mayor formación específica, y ya en este caso no solo para la educación técnica, que es lo que hablamos con la ministra. Y un tema que es muy importante y que por ahí no tiene que ver con la norma, pero muchas veces hablamos de la norma de la educación técnica, pero tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Y la verdad es que el gobierno nacional no envió un peso hasta el momento a la provincia de los fondos de la educación técnica, fondos que además están asegurados por ley. Y eso, bueno, golpea duro no solo al funcionamiento, sino también a, por ejemplo, escuelas que estaban ya licitadas para hacerse escuelas técnicas, 5 en la provincia, y que para las cuales no es la muletilla de mi ley, ¿no? No hay plata. Martín, a propósito, y antes de entrar un poquito acá en la política local, como contador, ¿no? Y además como senador y como político, ¿cuál es tu mirada sobre la economía? Porque bueno, hay algunos valores que el gobierno puede mostrar, como el tema de la inflación, qué sé yo, pero se molestan mucho cuando se habla de la retracción económica, de que el consumo ha bajado, de que el crecimiento de la Argentina es menor que incluso de países que el gobierno detesta y defenestra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, en primer lugar, yo siempre trato de partir de una autocrítica, ¿no? Porque si no es muy difícil que la gente incluso nos escuche. Está claro que el gobierno nacional de Milei tenía que corregir cosas que venían mal. Eso es muy claro y es muy evidente. Pero me parece que ha tomado medidas en exceso y algunas en sentido contrario a lo que nos hace falta. Hoy estamos con un atraso cambiario evidente, estamos como anclas de esta desinflación, que además le cuesta romper el piso del 4% mensual. El 4% mensual estamos hablando de casi el 60% anual. Y entonces le cuesta romper este piso, pero a costa de un atraso cambiario y a costa de una recesión extraordinaria, ¿no? Caían las ventas fenomenal, que hace que entonces los precios no suban. Esto trae aparejado una cuestión adicional, que es la caída de la actividad económica, la pérdida de puestos de trabajo, no solo en el sector formal, sino fundamentalmente en el sector informal. Entonces es allí donde vemos que el sistema cruje, ¿no? Ahora evidentemente... Ahora Martín, ¿y cuál es el huevo o la gallina, no? Porque, sí. ¿Viste? Porque si el gobierno devalúa, digamos, ¿no? Y pone competitivo el dólar, ponele, ¿no? Que es lo que le está reclamando mucha gente, sobre todo la del sector productivo. Vos decís que se va a disparar muchísimo otra vez la inflación y entonces otra vez ahí vamos a estar girando en círculos. Bueno, está claro que una devaluación, los argentinos en eso somos especialistas, ¿no? Sí, impacta derecho. Que es así, que impacta directamente en precios. Probablemente ya no en la misma proporción como impactó la primera devaluación, porque hay corrección de precios relativos, tarifas, ¿no? Si no, vayamos a leer la factura de la EPEC. Sí. Para tener en claro, ¿no? De aumentos de tarifas en 8 meses de 400, 500, 600%. Entonces, hay precios relativos que se han ido corrigiendo, no tienen toda la corrección hecha. Efectivamente, todavía queda por delante bastante corrección de tarifas, sobre todo de energía eléctrica, ya no tanto del gas. Y esto, bueno, evidentemente
lo que te decía antes, una devaluación va a impactar en la inflación, probablemente no de la misma manera que la devaluación porque tampoco tendría la magnitud de la devaluación de diciembre, pero evidentemente eso va a hacer tener un nuevo pico inflacionario. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Analizándolo técnicamente, ya sin ninguna opinión sí, por eso tu opinión técnica. Lo que busca el gobierno es que esa devaluación se dé junto con la salida del cepo. Okay. Es decir, muchos pensamos que en realidad le va a hacer falta una devaluación previa a la salida del cepo, porque vemos que la salida del cepo está muy lejos. ¿Por qué? Porque le faltan dólares. Claro. Y allí entonces tu pregunta está del huevo y la gallina, ¿no? Porque le faltan dólares. Si tenés un atraso cambiario, difícilmente consigas dólares. A ver, esta medida que se anuncia de la quita del impuesto país, que lo único que hace es retrotraer al inicio del gobierno de Milei. Milei había aumentado el impuesto país, ahora saca lo que había aumentado. Una parte de lo que había aumentado lo saca, que es un 10% del impuesto país. ¿Qué implica eso? Que las importaciones sean más baratas. Y entonces, si las importaciones son con más ese baratas, 10% más o menos se equipara el dólar turista, digamos, al dólar. No, porque por eso te decía una parte, porque el dólar turista, eso no le tocan. Ahí sigue ese 10%. El 10% es solo para las importaciones. Okay. ¿Sí? No tocan el dólar turista, ni el dólar tarjeta, ni nada que se le parezca. Por eso te decía, Milei, que había dicho que venía a bajar impuestos, hasta ahora lo que ha hecho es subirlos, y en este caso volver a lo que había asumido en la parte de importaciones, pero no en la parte de dólar tarjeta. Pero bueno, fuera de esto, yendo al análisis técnico, te decía, faltan dólares. Bueno, alguna de las medidas que se toman y lo que se busca hacer es que el salto devaluatorio se dé cuando se salga el cepo. Bueno, el cepo te queda cada vez más la salida del cepo te queda cada vez más lejos porque seguís negativa. Esto es algo que corrigió parcialmente este gobierno, pero que ha dejado de corregirlo, y lo hizo parcialmente y en parte artificialmente. Pero bueno, esto que le falten dólares, cuando vos decís, te va a salir más barata la importación, lo que vas a tener es una mayor demanda de importaciones. Y otra cosa, Martín, porque viste te que van a faltar más dólares, ¿no? Claro, bueno, y a propósito, porque viste que, bueno, hay que reevaluar, qué sé yo, pero en agosto bajó 55 pesos el dólar, ayer bajó mucho, te diré, está en 1.300, creo que 1.315 cerró ayer, no sé cómo abre hoy, pero lo que va el mes bajó 55 pesos y ayer particularmente bajó 20 pesos. ¿A qué se debe? Bueno, recordemos primero, para entendernos, que cuando hablamos de el atraso cambiario estamos hablando del dólar oficial. Claro. ¿Sí? Siempre para entendernos. Después, ahí hagamos un paréntesis ahí para vos. Sí. El dólar tiene que estar ¿dónde está el blue, digamos, más o menos? Mirá, lo que no lo que digo yo, sino lo que el consenso en el mercado es que evidentemente el dólar va a estar más cerca de los dólares financieros que del dólar actual. Ok, un poquito menos que el blue entonces. Sí. Y en torno a los 1.300, 1.250, 1.300 es el valor de hoy. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tiene el gobierno? No tiene los dólares suficientes para salirse del cepo. Claro. Porque vos salir del cepo implica desregular todo lo que tiene que ver con el mercado cambiario, y entonces vos no vas a tener los dólares para atender la demanda que vas a tener, demanda de los, por ejemplo, las empresas extranjeras que están en la Argentina y quieren enviar dividendos. Bueno, eso está hoy trabado. Hace poco se sacó un bono para que lo puedan hacer y las empresas compraron ese bono a 1.400 pesos el dólar. Es decir, las empresas dijeron, hoy el dólar vale esto, lo saco. Por eso es que te digo que el valor está bastante más cerca de esto, y el gobierno lo que está pujando es por primero frenar la inercia inflacionaria. Eso es un cambio respecto de su modelo inicial. El modelo inicial del gobierno no ponía como prioridad la desinflación, sino como prioridad el ordenamiento del Banco Central y el ordenamiento de las reservas. En un momento se enamoró de la desinflación, que entiendo
es una decisión política, porque me parece que es lo único que hoy puede mostrar el gobierno a la sociedad como logro, y me parece que en todo caso no hay que deslegitimarlo, ¿no? Pero evidentemente ese enamoramiento de la desinflación le hizo perder la secuencia que tenía pensada inicialmente para salir del cepo, y el cepo le queda cada vez más lejos, ¿no? Martín, muchas gracias por conversar con nosotros, estamos en el cierre. Gracias. Ha sido un gusto, hasta luego. Martín Barrio Nuevo es senador provincial, habló en primero, casi seguro que va a salir esta modificatoria, ¿no?, del estatuto docente. Todo indica que hay consenso, ¿no? Hay algún diferencia, pero yo creo que eso va a pasar. Nos quedó pendiente hablar.